Un poco de luz sobre eso. Sí, yo en realidad la verdad que, digo, más allá de la cantidad de proyectos que viene habiendo sobre el tema de la modificación del régimen penal de la minoridad, porque digamos la discusión hay que centrarla en que el régimen penal de la minoridad, la 22.278, digamos, es una ley del proceso de reorganización nacional y es una ley, digamos, que está, digamos, concebida como, primero, digamos, nace en un gobierno de facto y segundo, digamos, que ha sido tachada de inconstitucional por todas las personas que han sido los estudiosos más rigurosos de la ley. Con la Convención de los Derechos del Niño, digamos, y con la incorporación de la Convención a la Constitución Nacional, fue necesario, digamos, empezar a implementar procesos de adecuación de la normativa interna. Entonces, en ese contexto, digamos, la inconstitucionalidad de la Ley 2278, digamos, viene perdurando demasiado, o sea, es como que está infragantri, en violación fragantri con la Constitución Nacional, a través de que no respeta o no está adecuada a la Convención de los Derechos del Niño, que es texto constitucional, y no ha sido modificada. En ese contexto de que no ha sido modificada, la reforma de la Constitución es del año 94, o sea que ya lleva 17 años, digamos, ha habido una enorme cantidad de proyectos que han desfilado por el Congreso y que han ganado, perdido, digamos, trámite legislativo, digamos que muchas veces murieron y quedaron sepultados y otras veces fueron representados por otros legisladores, a veces llegaron a ganar discusiones, por lo menos dentro de las comisiones, y otras veces ni siquiera, fueron, digamos, rituales de labor parlamentaria que no llegaron siquiera a discutirse. Y, digamos, con respecto a la pregunta que vos me haces, ha habido de todo, ha habido proyectos de todo tipo. Durante una época, digamos, yo hacía un seguimiento sistemático de cuáles eran los proyectos que estaban en danza. Entonces hice, digamos, un corte de estudio en el año 2001-2002, en ese momento la mayor cantidad de proyectos eran lo que yo llamé proyectos que eran los proyectos reformadores simples, digamos que eran los que yo decía agotaban su arsenal innovativo en modificar los artículos que tenían que ver con la edad de imputabilidad penal. O sea, no cambiaban en sí la esencia del régimen penal de la minoridad, sino que se conformaban con que el régimen penal pudiera abarcar a chicos de edad más pequeña. Esos fueron los primeros proyectos que todavía hasta la etapa del 2001-2002 eran dominantes en términos de, digamos, de proporción. Para aquel momento los proyectos que proponían un sistema de responsabilización penal juvenil eran proyectos muy residuales, eran proyectos que digamos, eran presentados por legisladores más progresistas. En algún momento hubo un proyecto bajado directamente por el Ejecutivo a través del Ministro de Justicia, que en su momento era Gil Lavedra. Hubo proyectos que articulaban, digamos, como el de, digamos, recordando nombres del año 2001, 2002, ya me estoy, digamos, olvidando bastante, digamos, de cuáles eran los nombres de los legisladores para entonces, pero, digamos, eran proyectos que pertenecían a distintas bancadas, digamos, había proyectos que pertenecían a la bancada radical, había proyectos que pertenecían al ARI, digamos, había proyectos que pertenecían a fracciones que no eran las fracciones hegemónicas, digamos, del Partido Justicialista, digamos, que empezaron, digamos, a proponer también en conjunto, digamos, un sistema de responsabilización penal juvenil bajo, digamos, la convicción, digamos, de que no era solamente cuestión de cambiar la edad, sino tener, digamos, un régimen especial, digamos, para los jóvenes. De hecho, los nombres reflejan muy bien esa diferencia, que no es solamente del orden de la semántica, sino que tiene que ver con la concepción de que, digamos, los jóvenes son sujetos distintos y por ende la justicia tiene que ser una justicia distinta y no es, digamos, decir lo mismo pero para menores, digamos, o sea, mayores en chiquito, no, digamos. Bueno, esto que era residual para el año 2002, en el año 2004 ya yo volví a hacer otro relevamiento y los proyectos de régimen de responsabilización penal juvenil se habían equiparado en cantidad con respecto a los proyectos de
de solamente los proyectos reformadores, estos laxos, ¿no? Para el año 2007 la proporción estaba ya definitivamente volcada, digamos, hacia los proyectos de responsabilización penal juvenil. Eran, digamos, dominantes en las dos cámaras y, digamos, se había llegado, yo creo, al punto de mayor acuerdo legislativo con respecto a qué era lo que había que hacer con respecto al tema de los jóvenes. Oportunidad, digamos, histórica que se perdió en modificar la ley, y a partir de ese momento empezaron, digamos, a brotar de nuevo, digamos, también en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, proyectos que reproponen, digamos, soluciones que ya se creían superadas, como solamente cuestiones de bajar la edad de imputabilidad penal, o, digamos, soluciones que hablan de un régimen penal de responsabilidad, pero en realidad es un régimen penal de la minoría travestido de sistema de responsabilización penal juvenil. O sea, no cambia en términos del sustrato ideológico lo que es la orientación de una justicia orientada hacia el tema de los derechos, que, digamos, una justicia orientada hacia el tema de una tutela y hacia el tema de pensar, digamos, al joven como un sujeto peligroso, digamos, con el cual hay que implementar una ideología de la defensa social. Entonces, digamos, existen proyectos de esos y esos proyectos empiezan a multiplicarse. Este es el contexto preocupante. Entonces, hoy por hoy coexisten, digamos, ambas tendencias. Proyectos, digamos, por decirlo de algún modo, que, digamos, revierten en términos ideológicos esta cuestión de la ideología de la tutela y la cuestión de la concepción del niño, digamos, como objeto, y la cuestión de poder hacer con los chicos cualquier cosa, digamos, estos proyectos que en realidad ponen el acento en el funcionamiento de las instituciones y en cómo, digamos, es el despliegue del sistema penal y no solamente la demonización de los pibes. Y existen proyectos que en realidad lo único que quieren es castigar más, castigar mejor y además temprano. Bien. Podemos hacer